En este ejercicio nos piden que hallemos los dos ejes de la elipse, que tracemos la elipse, hay que trazar la elipse, ¿vale? Dada su tangente, un punto de tangencia que pertenecerá por tanto a la elipse y a la recta tangente, evidentemente, y la magnitud del eje real, del eje mayor, 2A, ¿vale? Tenemos aquí el foco, la tangente, un punto de tangente y la magnitud, lo que mide 2A, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Vayamos a los apuntes que tenemos, ¿vale? ¿Qué nos dan? El foco, nos dan el punto, nos dan la tangente y nos dan 2A, ¿vale? Repito, nos dan este punto, nos dan esta recta, nos dan este punto también de aquí y nos dan también 2A, que es esto, que además es esto, ya lo tenemos, ¿no? Si nos están dando este punto y nos están dando el foco y nos están dando la tangente, hallemos el simétrico de F'. ¿Cómo? Perpendicular a la tangente. Ahí lo tenemos, ¿vale? Cuando corte la perpendicular nos va a dar Q. Ya hemos visto aquí que de Q a F' es la misma distancia que de Q a F2', sub 1. Es decir, que esta medida que tengo yo aquí me la llevo para acá, ¿vale? Luego al unir este punto con P, yo aquí ya de F2', 1 a F, ¿qué hay? ¿Cuánto medía esto? 2A, lo tenemos aquí, ¿vale? Que es la medida que nos dan. Pues ya lo tenemos hecho, ¿no? Vuelvo a repetir. Nos dan el foco, nos dan el punto, nos dan la tangente. Trazamos por F' una perpendicular a la tangente, nos dará Q. De F' a Q, esa medida me la llevo en la misma recta que he trazado antes, me dará el punto, por tanto, F2' 1, lo uno con P. ¿Y dónde estará F? Pues mido 2A desde F2' sub 1, mido 2A, donde me dé ahí, tengo F, y ya puedo sacar el resto, ¿vale? Hagámoslo. Primer paso. Voy a utilizar colores. Paso número 1. Si lo hacéis con colores en casa también, así sabréis los pasos que tenéis que ir haciendo, ¿vale? El azul, el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Perpendicular a la tangente por F'. Y me ha cortado aquí el punto Q, ¿vale? Hemos dicho que lo que tenemos que hallar es el simétrico de F'. El simétrico, que además estará en la circunferencia, ¿vale? Ahí lo tenemos, F'. Y me lo llevo para acá. ¿Qué me ha dado aquí? Pues ahí me ha dado, estamos en el primer paso, aquí me ha dado F2' sub 1, ¿vale? ¿Qué era lo que tenemos que hacer a continuación? Pues por aquí pasa un rayo vector, el rayo vector llega hasta aquí y sabemos que eso mide 2A, ¿vale? Porque además F2' sub 1 está en la circunferencia principal, ¿vale? Lo sacamos de aquí, ¿vale? O sea, el punto Q está en la circunferencia principal, ¿vale? Y el F2' sub 1 está en la focal, ¿vale? Pero bueno, nosotros tenemos por tanto F2' 1 con P, esta medida de 2A nos va a dar F. Lo hacemos. Siguiente paso, número 2. Unimos F2' sub 1 con T. Este es el segundo paso. ¿Tenemos 2A? Sí. Cogemos la medida 2A. Aquí lo tenemos con el compás, ¿vale? Hago centro en F2' 1 y trazo un arco donde me corte a este rayo vector, ¿vale? Este radio vector. Ahí tenemos F, ¿vale? Luego ya, tercer paso. Foco, el eje mayor ya lo tenemos, ¿no? Tenemos aquí F y F2'. Ahí tiene que estar el eje mayor. El eje mayor mide 2A, ¿vale? Hallémosle la mediatriz al segmento F', F' para hallar O y luego poner A, ¿de acuerdo?
Vamos a ello. Hago centro en F' con una apertura del compás, la que quieras, ¿vale? Lo voy a hacer por aquí abajo solo. Y ahora, una vez que tengo este arco, voy a trazar la perpendicular, ¿vale? A F', si no tengo que trazar tantos trazados y no se me mancha tanto el dibujo. Aquí tengo el punto medio M, ¿vale? Y aquí voy a hacer exactamente igual. Voy a trazar por aquí la mediatriz, exactamente igual. Esto es otra forma también de hacer la mediatriz, porque en realidad no estoy trazando la mediatriz, sino el punto medio, ¿vale? Cojo la mitad de 2A desde M, hago centro aquí en M, y donde me corte aquí y aquí tengo A, y aquí tengo B. Por el punto medio perpendicular para hallar CD, que sería el cuarto paso, ¿vale? Hallar CD, que tiene que estar por aquí, ¿vale? ¿Dónde? Pues sabemos que desde el foco AC, ¿qué medida había? Desde el foco AC, la medida que había era A, la mitad de 2A. Cojo la medida de A, que la tengo aquí, que era esta igual, hago centro en F, y arquito por arriba y arquito por abajo, donde me ha cortado A esta recta, aquí está C y aquí está D. Ya tengo hecho los dos ejes, el eje mayor AB y el eje menor CD. Solo quedaría hacer la elipse a través de algunos de los métodos que ya hemos estudiado. La elipse evidentemente tendrá que pasar por C, por T, pasará por B y saldrá más o menos así, ¿vale?